Hola a todos, otra vez estamos aquí en este horario para compartir la palabra de Dios. Estamos, como venimos haciendo martes y jueves, recorriendo el Evangelio de Juan. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos hacer un estudio bíblico minucioso, no tan teológico, pero sí un devocional, algo que inspire fe, ¿no? Porque la palabra devocional se refiere a eso, ¿no? A la devoción, que, que traiga a tu corazón, que traiga a tu vida, a través de las palabras, de los hechos, de los acontecimientos que relata Juan de la vida de Jesús, puedas fortalecer tu fe y puedas comprender mejor la palabra de Dios, sobre todo los evangelios, ¿no? Que relatan la vida y los hechos de Jesús. Así que bueno, hoy vamos a llegar, ya llegamos al capítulo 7 y vamos a comenzar unos pocos versículos, pero que son muy importantes para que podamos juntos analizarlos, porque aquí hay mucho contenido en poco volumen. Así que vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 7, del 1 al 9, esta porción de las Escrituras, y vamos a ir extrayendo de ahí lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Así que vamos a orar al Señor y pedirle que Él nos dé luz, que nos ilumine, que nos alumbre y nos ayude a entender y a atesorar la palabra. Padre, quiero darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por aquellas personas que van a acompañarnos, Señor, con esta meditación. Padre, ¿qué más pedirte? Que nos des luz, entendimiento, que nos des, Señor, crecimiento por la palabra, que aumentes la fe y que nos, Señor, capacites para comprender y para poner en práctica todo lo que tu palabra nos va a hablar en este momento. Trae revelación por el Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, el título del pasaje dice Incredulidad de los hermanos de Jesús. Dice el capítulo 7, verso 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. Aquí tenemos otro pasaje donde vemos incredulidad, incredulidad hacia Jesús. La incredulidad es la traba más grande como para poder avanzar en una vida de fe. La incredulidad es lo contrario a la fe. Y aquí vemos incredulidad en el seno de la familia de Jesús, sus propios hermanos. Estos eran sus hermanos menores, eran hijos de José y hijos de María. Estos hermanos no creían en él. Y aquí está hablando con Jesús, se ve que tienen un tiempo de charla, venía una fiesta muy importante, que era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta más importante, una de las fiestas más importantes donde se celebraba la salida de Egipto, ¿no? No era la Pascua, pero era el tiempo que el pueblo de Dios habitó en tabernáculos, en tiendas, en el desierto. Entonces, esta celebración duraba 7 días y era de las más populares del pueblo de Dios, ahí de Israel.
Entonces, esa celebración, como todas las celebraciones, eran en Jerusalén, y en Jerusalén estaba la cúpula de las autoridades judías, los fariseos, que eran los que procuraban, habían determinado matar a Jesús. Jesús se convirtió en un problema porque Jesús atentaba contra ese sistema religioso, ese sistema cerrado, ese sistema hipócrita que habían instalado los dirigentes judíos después de muchas generaciones, inclusive añadiéndole a la palabra de Dios sus propios principios, sus propias tradiciones, y de esta forma desvirtuaban el conocimiento de Dios. De esta forma oprimían al pueblo con cargas pesadas, como Jesús los había denunciado públicamente, pero ellos vivían una vida acomodada, aunque ellos vivían una vida de estrictas normas religiosas. Sin embargo, su corazón era un corazón hipócrita, era un corazón que no honraba a Dios, y al mismo tiempo, a ser dirigentes, aquellos que tenían que enseñarle al pueblo quién era Dios, acercar al pueblo a Dios, no lo hacían, al contrario, les presentaban un Dios que era un Dios conforme a ellos lo habían fabricado. Entonces Jesús viene a mostrar realmente al Padre, viene a mostrar al Padre de la manera correcta, viene a manifestar la palabra de Dios, las leyes, también en el contexto correcto, en un contexto de misericordia, en un contexto de amor. Y eso para los dirigentes judíos era una amenaza. Entonces procuraban matarle. Ya habían pasado de la interrogación, o habían pasado de la investigación, habían pasado ya a la determinación de quitarle la vida. Y Jesús lo sabía, porque esto se había hecho correr, y él se había enterado. Entonces está hablando acá con sus hermanos, dice: después de estas cosas, las que venimos hablando con Roque, dice, andaba Jesús en Galilea, y no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Ahí estaba la cúpula judía, y bueno, ahí fue el lugar donde realmente lo mataron a Jesús. En realidad no lo mataron, sino que Jesús entregó su vida. Esto tiene que estar muy en claro también, Jesús entregó su vida. Vamos a ver ahora en el desarrollo de estos versículos cómo esto queda un poco más claro. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Cuando habla de los discípulos, no está hablando de los 12, sino que está hablando de todos los seguidores de Jesús. Acá hay un tono sarcástico en los hermanos de Jesús, porque después vemos que ellos no creían en él. Acá lo que le están diciendo a Jesús es, lo están instigando a que defina su ministerio, a que se haga popular por medio de las señales, por medio de los milagros que él ya venía haciendo, pero los hermanos como que lo instigan, ¿no? Lo quieren empujar, Entonces, le dice en el verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, dice, ¿no? Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. Este es el pasaje central de esta porción de las Escrituras. Ni aun los hermanos creían en él. Los hermanos que se habían criado con Jesús seguramente se acordaban que jugaban con Jesús, lo habrán visto crecer, y en un momento Jesús fue dando cambios en su crecimiento, fue dando cambios en su dirección de vida diferente a lo que normalmente era una adolescencia o una juventud de un muchacho judío. Y estos hermanos, ya vemos en otros pasajes que la familia de Jesús le parecía que Jesús estaba loco, que estaba lunático. Lo van a buscar pensando que se había vuelto loco. Y acá están hablando con Jesús y le están diciendo, bueno, si realmente lo que vos estás diciendo
es real, es la verdad. ¿Por qué no lo definís de una vez por todas? Manifestate plenamente al mundo, entonces la cosa se va a aclarar y vas a ser realmente reconocido, ¿no? con los milagros y las señales. Pero Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Estoy en el verso 6. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Esta frase, mi tiempo, también que en otros pasajes dice, mi hora aún no ha llegado, está hablando del momento perfecto, el tiempo perfecto de Dios para los acontecimientos en la voluntad de Dios en la vida de Jesús. Mi tiempo aún no ha llegado, como diciendo, no es todavía la hora del cumplimiento de la voluntad de Dios. Todavía falta tiempo, falta que ocurran ciertas y determinadas cosas en mi vida y a través de mi vida, y él sabía el tiempo de Dios. Y dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Dice, mas vuestro tiempo siempre está presto. Como diciendo, ustedes pueden hacer lo que quieran porque no están sujetos a la voluntad de Dios. Ustedes están sujetos a su propia voluntad. Entonces no pueden esperar los tiempos de Dios. Y yo quiero que meditemos en esto también. A veces a nosotros como cristianos nos cuesta mucho esperar los tiempos de Dios. No interpretamos los tiempos de Dios. A veces queremos apurar porque somos impacientes, porque hay circunstancias que nos son difíciles de sobrellevar, hay circunstancias de las cuales queremos salir lo antes posible y apuramos los tiempos, ¿no? Un poco como le pasó también a Abraham y a su esposa Sara, que esperaban ese hijo, pero apuraron los tiempos y tuvieron a Isaac, que a Ismael, perdón, que es el hijo de la carne, ¿no? De la voluntad humana, no el hijo de la promesa, no el hijo del espíritu. Entonces muchas veces nosotros por nuestra urgencia, por nuestro apuro, queremos darle una mano a Dios y al darle esa mano a Dios generamos Ismaeles y no esperamos realmente el cumplimiento donde Dios en su sabiduría sabe que las cosas han madurado para que ocurra ese cambio, esa provisión, esa transformación que Dios quiere traer o que nosotros mismos esperamos. Entonces, hay un tiempo de Dios, ¿no? que en la palabra de Dios se llama el tiempo kairos de Dios, no es el tiempo cronos. Jesús está diciendo, el tiempo cronos para ustedes siempre está dispuesto, siempre está presto. Es el tiempo natural, es el tiempo donde uno hace lo que se le ocurre porque no está sujeto a los tiempos de Dios, a los tiempos kairos de Dios. Entonces, Jesús estaba plenamente entendido y convencido de que él estaba para cumplir la voluntad de Dios. Él la conocía perfectamente. Entonces le dice, esta no es mi hora, no es hora de que yo me entregue para que me apresen y me quiten la vida. No es todavía la hora. Entonces, en el verso 7 habla Jesús también la diferencia de por qué ellos tienen un manejo del tiempo o de sus situaciones diferente al de Jesús. Le dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Hay una gran diferencia entre ustedes y yo. A ustedes no lo aborrece el mundo porque ustedes comulgan con el mundo, porque ustedes están en el mundo, le dice Jesús a sus hermanos. Dice, pero yo no estoy en ese mundo. Yo tengo que testificar que las obras del mundo, está hablando no de la creación, sino de la gente, de la sociedad, dice, sus obras son malas. Entonces yo testifico y por eso a mí me aborrece, por eso les caigo mal, por eso incomodo, porque yo estoy diciendo la verdad y la luz chocan con las tinieblas. Como dice también en Juan capítulo 3, la luz vino al mundo, dice, y las tinieblas aborrecieron la luz porque sus obras eran malas. Entonces Jesús está diciendo, yo soy alguien que denuncia, alguien que testifica
la maldad de este mundo. Entonces, obviamente que me van a aborrecer, porque siempre que alguien dice la verdad de Dios, hay un mayoritario porcentaje de personas que les vamos a caer mal, les vamos a caer mal, no nos van a invitar a la fiesta, no nos van a invitar a las reuniones, vamos a ser como una especie de parias en ese sentido. Y Jesús lo está diciendo, bueno, yo en este mundo soy como un paria, soy un paria en este mundo. Y después le dice, subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, y otra vez dice, porque mi tiempo aún no se ha cumplido, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea, se quedó en Galilea, él recorría las ciudades de Galilea, pero después vamos a ver más adelante que él va a la fiesta, él va a Jerusalén, él va a Judea a la fiesta, pero hoy vamos a quedarnos aquí en este punto, en la incredulidad que Jesús sufrió la incredulidad de la gente, la incredulidad de los dirigentes judíos, la incredulidad de su familia y de sus hermanos, y aún luchó con la incredulidad de sus 12 discípulos. Vemos en el Evangelio de Mateo 26, 45, vemos cómo el Señor ya se les presentó resucitado, estaba por darles la gran comisión, y dice, pero todavía algunos de sus discípulos dudaban de él, había incredulidad. Y bueno, esa incredulidad la podemos tener nosotros hoy, la podés tener vos, la puedo tener yo. A veces no somos incrédulos en cuanto a Jesús mismo como Hijo de Dios, pero a veces somos incrédulos de sus palabras, somos incrédulos a sus promesas, nos cuesta poner nuestra fe completamente en el Señor Jesús. Y este es un problema de sus hermanos. Bueno, después vemos en el Nuevo Testamento que algunos de sus hermanos creyeron en él. Vemos Santiago, que escribió esa carta, el apóstol Santiago era hermano del Señor, era hermanastro sería de Jesús. Y también Judas, que también escribe una carta, era hermanastro de Jesús. Así que esos hermanos, algunos por lo menos, creyeron en él y fueron realmente líderes de la iglesia primitiva, Y vemos que ya tenía una fe, una revelación de Dios, una obra del Espíritu Santo en sus propios corazones. Bueno, Jesús vino la luz en medio de las tinieblas, vino a la vida en medio de la muerte del pecado. Obviamente que todo esto iba a acontecer, todo esto iba a acontecer. Bueno, ¿qué es creer en Jesús? Es el otro tema. Bueno, creer en Jesús es fundamentalmente creer que Él es el Hijo de Dios, es creer en su divinidad, en su naturaleza divina, creer que Él es Dios mismo encarnado para revelarnos al Padre, Segundo, lo que tenemos que creer es en la misión de Jesús. ¿Cuál es la misión de Jesús? Jesús dijo, mi misión es que el reino de los cielos se ha acercado. Para que el reino de los cielos se acerque y para que gente entre al reino de los cielos, era imprescindible la obra de salvación. Era imprescindible la obra de justificación, la redención, ese perdón de los pecados, la obra de la cruz completa, era imprescindible para que el reino de Dios pudiera instalarse en la tierra, porque el reino necesita que haya un pueblo que habite en ese reino, ¿no? Y ese habitar en ese reino eterno de Dios aquí en la tierra para manifestar las obras de Dios, para manifestar la palabra de Dios, necesitaba de la obra de la cruz. Y por último tenemos que creer en su palabra. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Espíritu y vida. Quiere decir, lo que Jesús nos dice es algo que transforma, es algo que impacta en un lugar profundo de nuestro ser que se llama el espíritu, y ahí produce vida. ¿Qué vida? Produce la vida de Dios, que es paz, que es luz, que es revelación,
que es fe, y esa vida de Dios en nosotros hace que vayamos teniendo mayor entendimiento y revelación de quién es Dios y la obra de Cristo y la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Así que bueno, aquí terminamos con este devocional. Espero que tu fe se aumente, que seas de esos que le creen a Jesús, que le creen con todo su corazón, que saben esperar los tiempos de Dios, que buscan entendimiento de la voluntad de Dios y los tiempos de Dios para cada uno de nosotros. Que tengas paz en tu corazón. Yo oro para que tengas paz, para que se vaya la inquietud, la ansiedad. Vivimos en un tiempo de mucha ansiedad, de mucho apuro, de mucha urgencia, de mucha inmediatez. Y muchas veces esto lo traemos a la vida de fe, a la vida cristiana. Entonces tenemos que buscar la paz de Dios, reposar en el Señor. Y esto es creer en Dios. Jesús dijo, aún no ha llegado mi hora, hay una hora. Después lo dijo cuando estaba en Juan 2:4, en Juan 12:47, dice, para esto ha llegado la hora, ya llegó la hora de que Él fue prendido, de que Él fue ya juzgado, mal juzgado, injustamente y crucificado. La hora de la redención, la hora de la consumación del plan de la voluntad de Dios para la cual Él fue engendrado en María. Así que, bueno, cree en Jesús, tené paz, sabé esperar los tiempos de Dios, pero no dejes de creer, no dejes de creer, porque a veces esperando la fe se disminuye. Para eso hay que orar a Dios, hay que estar hablando con el Señor, hay que estar en comunión con Dios, hay que estar en comunión con la palabra de Dios, y también en comunión con el pueblo de Dios. Estos medios son buenos para transmitir estas cosas, sobre todo en tiempos difíciles como los que hemos vivido, pero lo mejor siempre es estar juntos, poder vernos, poder abrazarnos, poder compartir la vida, porque la vida de la iglesia es la vida de familia, es la vida de pueblo, donde compartimos, donde juntos nos ministramos mutuamente para poder ser ayudados en todo lo que necesitamos vivir para llegar al final de nuestra vida con fe y en fidelidad al Señor. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. El jueves Roque va a seguir con este tema.